Gracias por continuar con Noticias Telemicro. La homologación del acuerdo entre la Procuraduría General y la empresa brasileña Odebrecht generó reacciones encontradas entre los profesionales del derecho. Como nos cuenta nuestra compañera Wendy Hill, algunos lo califican de vergüenza nacional, mientras otros respaldan la decisión del juez. Veamos la historia. La autorización a la Procuraduría de Persecución a la Corrupción de aplicar el criterio de oportunidad para que la empresa que admitió haber pagado $92 millones en soborno encontró el rechazo de la mayoría de abogados entrevistados. Y es que entienden más que bien apuñalar los aprestos y el reclamo de los ciudadanos de que se juzgue a la compañía y a todos los implicados. Da vergüenza verdaderamente que se haya hecho ese acuerdo y no se hayan hecho las provisiones necesarias para que verdaderamente la empresa Odebrecht sea verdaderamente juzgada y sean juzgados todas las personas que están implicadas en el soborno. Entienden este acuerdo de nada contribuirá a las investigaciones que realiza la Procuraduría General. No me parece bien, porque ya concluyeron con el proceso y el proceso está todavía en la raíz. Jurídicamente hablando, sí. No se ha avanzado nada. Entiendo que eso no aportó nada al país. Ese es lo que fortaleció la corrupción. Ese acuerdo lo que está fortaleciendo es el trato desigual para los que tienen menos y el trato preferencial para el que roba mucho. Otros, por el contrario, sí valoran como positivo el acuerdo entre la empresa y el Ministerio Público por entender facilitará los trámites investigativos. Ese acuerdo le va a permitir al Ministerio Público recabar más informaciones a los fines de traer al banquillo de los acusados a aquellos que en un momento determinado, si se abría un juicio incierto, podían quedar inimputables, vamos a decir, o ilesos de este proceso. Con el acuerdo de homologación, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los sobornados y resarcir el daño al país en 8 años. Wendy Hill, Noticias, Telemicro. En tanto, la Alianza Dominicana contra la Corrupción favoreció el acuerdo de homologación logrado con relación premiada la empresa constructora Odebrecht y la Procuraduría General de la República, mientras el Partido Revolucionario Moderno critica dicho acuerdo. Nuestro compañero José Luis García con las reacciones. El acuerdo de lenidad firmado entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, homologado ayer por el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional Danilo Amador Quevedo, sigue generando reacciones en la sociedad civil. El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa, dijo que el acuerdo permitirá que se puedan procesar a los sobornados por este caso. A los fines de recibir informaciones que podrán ser valiosas para construir un caso que por primera vez se va a tener un resultado, primero, de obtener la devolución de lo involucrado, la sanción impuesta, que es la primera vez que se va a imponer o se va a hacer uso de la ley 448, y tener las informaciones que ya conforme el acuerdo que se arribó y que el juez de la instrucción tuvo a bien acoger. Mientras la vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno, Yanilda Vázquez, entiende que el caso debió tener otro giro porque a su juicio legaliza la impunidad. Que debió haberse ido a un juicio en donde nosotros pudiéramos ver la cara de los implicados, ver quién dice verdad, quién no dice. No creemos en ese acuerdo, no hay garantías viables de que las informaciones que se den ahí nos sirvan para instrumentar expedientes que puedan llevar a la cárcel a los verdaderos responsables. El procurador Jean Alain Rodríguez dijo ayer que aunque el acuerdo establece un máximo de 60 días después de la homologación, a más tardar el 19 de mayo tendrán los nombres de los sobornados. José Luis García, Noticias Telemicro. Y 3 de las principales centrales sindicales del país reiteraron este jueves al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, el pedido de ratificación del acuerdo logrado de un 20% al salario mínimo de los trabajadores de las empresas no sectorizadas, como establece el Código Laboral para estos casos. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, la Confederación Autónoma Sindical Clasista y la Confederación Nacional de Unidad Sindical criticaron la propuesta de reclasificar las empresas para aplicar la tarifa 5-2017 aprobada recientemente por el Comité Nacional de Salarios. A esa gente se le complacen todo, se le dan exoneraciones, exenciones de impuestos, evaden, hacen de todo. Y los gobiernos, y este gobierno y todos los gobiernos lo protegen. Entonces, una vez en la vida,
Que el gobierno haya votado conjuntamente con los trabajadores un aumentico salarial no es como para qué. Nadie se arrepienta de eso. Trate de revisarlo y devolver esa tarifa. Y este 20%, es bueno que tengamos la idea clara. ¿Qué va a hacer el sector empleador? ¿Se va a quedar tranquilo? No, lo van a colocar al costo y todos nosotros vamos a pagar ese 20% porque no se van a quedar tranquilamente. Ellos no van a dejar de perder las ganancias que tienen. Las ganancias que tienen actualmente las van a mantener. ¿Cómo las mantienen? Aumentando el precio de los productos. Los sindicalistas esperan que el ministro de Trabajo mantenga su postura de ratificar los acuerdos y no flexibilice su posición, como sugiere el sector empleador. Sindicatos de choferes del transporte público de pasajeros inician la búsqueda de planes para la renovación de sus unidades, tal y como lo contempla la nueva ley de tránsito. Este lunes, la Central Nacional de Movimiento Choferil del Transporte, la Unión Nacional de Transporte y Afines y Confederación de Taxistas Turísticos se reunieron con el grupo Vía Mar para la importación de 1.300 autobuses para ser incorporados al corredor de Santo Domingo, también microbuses y automóviles para el sector turístico. En el cual nosotros estamos colaborando con ellos para buscar todo lo que sea necesario, hacer todo lo que sea necesario para conseguir apoyar a la iniciativa del presidente Danilo Medina en el sentido de la ley 6317 que tiene donde el presidente en su discurso del 27 de febrero, en su rendición de cuentas, él mostró su interés de resolver el problema de transporte urbano en Santo Domingo y en las ciudades más importantes del país. Precisamente hoy vamos a firmar un acuerdo con ECO y Moto y Viamar para nosotros comenzar a desentar lo que dice la ley, que ya fue en vigencia la ley, y ustedes no es un secreto como periodistas que ya las unidades que nosotros representamos. Economotors, división vehicular de Vía Mar, se compromete además a la gestión de financiamiento, asesoría técnica, entrenamiento y capacitación de choferes. En el plano internacional, diferentes organismos del mundo condenan la violencia en Venezuela. Anabel de la Rosa nos amplía esta y otras informaciones en detalles. Paso contigo. Buenas tardes. Adelante, Anabel. Gracias, Rafaelina. Muy buenas tardes. La Unión Europea condenó este jueves los actos de violencia en Venezuela tras la muerte de varias personas en una jornada de grandes movilizaciones, mientras que Amnistía Internacional advierte de una crisis que amenaza la vida y la seguridad de la población. La oposición venezolana convocó para hoy a una nueva marcha contra el presidente Nicolás Maduro, tras la gigantesca movilización de ayer en todo el país que derivó en focos de violencia en los que murieron 2 jóvenes y un militar. Ya son 8 las víctimas fatales en 3 semanas de protesta. La Unión Europea llamó a que se investiguen las muertes y los actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones y que los responsables rindan cuentas, mientras que Amnistía Internacional pidió al gobierno que garantice el derecho de la protesta pacífica. Seguimos en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció la detención de al menos 30 personas durante la manifestación masiva de la oposición en Caracas. A los arrestados los vinculó con diputados opositores y dijo que quiere elecciones pronto. Maduro dijo que la derecha golpista nuevamente fue derrotada porque más de 3 millones de venezolanos salieron a las calles para defender su patria. Asegura que mientras la derecha insiste en mantener su agenda violenta, el Ejecutivo venezolano reitera su llamado al diálogo con la oposición e instó al pueblo a prepararse para grandes batallas políticas. Al menos 17 personas murieron, 23 resultaron heridas y 6 continúan desaparecidas tras deslizamientos de tierra en Manizales, Colombia. Por estos derrumbes colapsaron 80 viviendas y 400 fueron desalojadas en asentamientos. El presidente del país, Juan Manuel Santos, llegó al lugar ayer para solidarizarse con los afectados.
Una última encuesta de opinión publicada en Bolivia establece una mejora en la percepción positiva del presidente Evo Morales, que llega a una aceptación del 49% de la ciudadanía. Pese al mejoramiento de los índices de aprobación, tanto el presidente como la oposición, todavía puede percibirse que hay amplios sectores que mantienen una disconformidad con ambos. Y para concluir, volvemos al tema de la crisis en Venezuela, y es que en medio de una reunión privada que mantuvo la canciller colombiana María Ángela Holguín en Nueva York con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, esta elevó formalmente su preocupación por la entrega de armas del gobierno de Nicolás Maduro a la sociedad civil de ese país. Con esta información concluimos nuestro resumen. Ahora paso contigo, Rafaelina. Muy buenas tardes. Ahora que sí, gracias a nuestra compañera Anabel de la Rosa. Continuamos dando seguimiento a lo que acontece en Venezuela. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Al regreso de la pausa tendremos detalles de las vistas públicas sobre las leyes de partidos y régimen electoral.